pues está ahí Aníbal González, ¿no? Aníbal González, que fue un sevillano realmente prudente, callado, respetuoso, un hombre que además era un gran creyente, era hermano de la Macarena, y se dedicó a hacer predicar lo que era la Plaza de España y lo que fue la exposición del 29 en general, desde la pasarela que se construyó en el lugar donde hoy está el mismo Prado San Sebastián, lleva la pasarela, aunque no existe la pasarela, pues allí estaba, y se subía de un lado a otro, y ahí estaba la pequeña feria de Sevilla, que era una Sevilla contemplativa, una feria contemplativa, es decir, que nos llevaban nuestras madres, nuestros padres para ver a los demás. No éramos participativos, se veía las barandas, se veía la gente con sus trajes de flamenca, los personajes, aquí vino Jacqueline Kennedy, aquí vino, bueno, la gran embajadora de Sevilla, que igualmente fue la duquesa de Alba, ¿no? ¿Qué decide ella? Que no fuera una mujer elegante, que llevaba la inglesa en aquel tiempo y que tenía la oportunidad de que desde Madrid los mandaban directamente a Sevilla para que ellos la atendieran, ¿no? El Palacio de las Dueñas pues, ha sido siempre un lugar de corte, no solamente de olor a limonero por los hermanos Machado, que también dejan su huella en sus canciones y en sus coplas, sino también en los versos que se piden también de otros más alejados ya por Castilla, cuando se van a otro lugar de tierras rojas y de tierras casi corizas, ¿no? Sevilla es la ciudad que el Sevilla muchas veces, el sevillano no lo tiene claro. El sevillano es tan especial que hay dos Sevillas. Sevilla por el azul del cielo y la potencia del sol obliga al sevillano o a llevar una mascota o a llevar un sombrero o como muy poco mirar en oblicuo hacia el suelo. El sevillano, y yo os lo digo de verdad, un día elevar los ojos desde el suelo y mirar a partir de la primera planta de Sevilla y veréis otra Sevilla diferente. Es otra Sevilla diferente, aparecen nuevas cosas, nuevos rincones, nuevos lugares, ¿no? Fue en la parte eclesiástica, nace mucho San Leandro, San Isidoro, de Sevilla, pero hay un arzobispo realmente importante que es Muñoz y Pavón. Muñoz y Pavón, un hombre de profunda convicción mariana, es el que primero hace el primer canto por sevillanas al mundo. Y entonces escribe: la Virgen del Rocío no es obra humana, que bajó de la mano una mañana. Y eso sería para ser reina y madre de Andalucía. Él escribe la primera sevillana, en este caso, Muñoz y Pavón, no sé, Muñoz y Pavón. Sí, es muy bonita su nombre. Y entonces, al cabo de todo este tiempo, pues Sevilla resuma también en las plumas de gente muy importante, como Luis Ortiz Lanzacorta, que también lo conocerías tú, nuestro querido amigo Luis, un sevillano de pro, un auténtico investigador, un hombre que conocía esa Sevilla desde la misma calle Laurel, donde estaban las carbonerías, allí en la misma plaza de los carros, la plaza de Churruco, un poquito más adelante. Estaba todo lo que concernía a un lugar de distintas maneras y de distintas visiones, ¿no? Era la visión también de la ropa colgada en los balcones, de la campana de luz que iba a través de la guía de 3 cables y que cuando pasaban Semana Santa pues había que elevarlos por los pertigueros para que pasaran los pasos por debajo, ¿no? Era una Sevilla de la pobreza infinita, pero una Sevilla donde el mal estaba muy controlado. La Guardia Civil controlaba perfectamente eso. De hecho, paseaba la Guardia Civil con su capote por las calles de Triana, la calle Alfarería, la calle Imagen del Corro, la calle Gibio, toda la parte esa, ¿no? Y entonces las abuelas acostumbraban a ponerse con los moños, y las mujeres con sus moños de jazmines, que los cogían de las mismas tapias y se sentaban en una sillita de nea, y en esa sillita de nea veían pasar la noche sevillana, ¿no? Y entonces el maltrato no es de ahora, el maltrato hacia la mujer ha sido de toda la vida, desgraciadamente, ¿no? Pero ellos tenían una gran visión de lo que era la justicia social, ¿no? Y entonces la veía una mujer con los ojos pues, morados, y decía: bueno, hermano María, ¿qué te ha pasado? No, que me he caído, ¿no? ¿Dónde está Manuel? Allí en la bodega, ¿no? Manuel, que no se vaya a caer más, ¿eh? Que no se vaya a caer más, porque te llevo a la plaza del Sacrificio. La plaza del Sacrificio es donde hasta la de San Benito, y entonces allí
Por lo que hacían simplemente cogían unas toallas, las toallas las mojaban en agua y entonces lo ponían como si fuera especie de un Jesús atado a la columna, le pegaban cada todo ese cimbronazo por las manos, no dejaban ni una marca de un cardenal y ese hombre no tocaba a su mujer. Es decir, contra la violencia de género nada más que hay es el mismo maltrato al que lo hace. Esa es la única forma de corregir esto. No perdón, no. Eso se coge en un día, se le pone allí con la parte que pueda corresponder a la persona más agresiva del lugar y cuando sepan que es un maltratador, la cárcel tiene ese sentido de que creen que sus hijas pueden ser violadas por esta gente o maltratadas, ¿no? Y tienen una mala vida dentro de esa ciudad. Yo tuve la suerte de conocer al director de la prisión de Sevilla. De hecho, nosotros iniciamos hace unos 30 años, cuando empezó la informática, llevamos ahí una serie de ordenadores para que la gente pudiera hacerlo. Unos nos pidieron una cela que era prácticamente una loneta para poder hacer yoga, otros días para hacer cualquier cosa. Siempre querían hacer algo, ¿no? Después se incorporaron los talleres de flamenco y se buscó la forma también de rehabilitar. Había rehabilitaciones también dentro de las prisiones, pues haciendo cosas manualidades, ¿no? Hacían cechitos con el pan mascado y entonces después lo pintaban, hacían cajitas, todas esas cosas servían para que la persona que estuviese allí, además de redimir su culpa, pues también pudiese tener algún dinero de ganancia para su familia, ¿no? Esa es la Sevilla. Y Sevilla, siempre digo lo mismo, Sevilla es la Sevilla que nos merecemos, es la Sevilla que muchas veces olvidamos. Prácticamente estamos aquí pues una serie de amigos que están ilusionados por conocer cosas, ¿no? Yo creo que la conferencia en Sevilla tiene que ser muy abierta, tiene que ser muy comunicativa, tiene que ser algo que distraiga a los demás, no llegar aquí como un papagayo, decir aquí, leer 34 libros y demostrar cómo es capaz de hacer cosas, ¿no? No solamente eso es la Sevilla, sino está la Sevilla de los grandes de Sevilla, están ahí Salvador Guardiola Fantoni, la mujer de Marquesa Pérez de Vargas, la marquesa de Contadero, ahí en la misma calle de la Puerta Jerez, ahí es donde los niños han salido con ellos, con Momo Guardiola, con Juan, nosotros, con toda esta gente, y esta gente firmaba cuando íbamos de juerga, que ir de juerga significaba escuchar, cantar, vamos, que no eran unas juergas malas, eran juergas de arte de Sevilla, ¿no? Pues ellos firmaban en una servilleta lo que dejaban de ver. Y entonces venían diariamente los sitios donde iban ellos, firmaban la servilleta, nos traían a la Plaza de la Guardiola y entonces le pagaban allí el dinero que habíamos subido. Don Salvador no permitió nunca que se le diese dinero de su familia en las calles, ¿no? Lo entendía. De hecho, doña Marisa Pérez de Vargas, marquesa de Contadero, coge su coche y lo guarda en la misma calle Conde Torrejón, donde está el Hotel Paraíso, en la misma esquina antes de llegar, frente por frente, donde había una fábrica de bacalao, que lo traían entonces de Portugal, y entonces ahí lo secaban, lo ponían y se vendían, y estaba toda esa parte allí. Allí dejaba el coche que esto se caso. En este caso se suele utilizar siempre o un tándem, era un coche sociable, el tipo de coche donde van sentados con capota y tirado por dos caballos, o estaba prácticamente uno que era la limonera, que era con un solo caballo y que entonces entraba allí también con un sociable, en función de la actividad que van a tener los coches y los carruajes, pues si son, por ejemplo, para el campo tipo inglés, pues llevan los Peter, que llevan abajo una parte totalmente abierta, porque eso era para meter los perros dentro, pues iba a hacer la cacería del zorro, por eso lo llevamos ahí entre los señoritos y las casas de alta cuna. Sevilla es una Sevilla singular, aparece también otro hombre importante con el que tuvo una gran amistad, mi amigo, que lo siento, y a la pared más adolescente, que era Salvador Tabora, también lo siento tú. Salvador es un hombre que se cría allí en los mismos arrayanes del Cerro del Águila, allí empieza, sí. No, que Salvador Tabora, imagino que vosotros habéis ido a su teatro, La Cuadra. efectivamente La Cuadra, que su hija está manteniendo, manteniendo la obra, que es una persona importante. ¿Te parece que te hagan preguntas? Claro que sí, vamos a abrir un poco el turno para pues, eso. ¿os parece, compañeros y compañeras, si le queréis hacer alguna pregunta? En Sevilla, como habéis visto, pues venga, hacerle alguna pregunta sobre esa Sevilla. No, los seises siguen existiendo. Sí. Es que te he escuchado cantar. No, bueno, en Cienfuegos, la verdad No que... podemos hablar porque aquí no hay prisa ninguna. O sea, nosotros tenemos todo hecho.
O sea que cuando nos cansemos nos vamos. Solo tenemos un horario de cierre. Bueno, primero digo gracias por estar con nosotros, gracias por tu aportación siempre poética a todo lo que confluye en todos los sevillanos, no solamente en un lugar, sino en cualquiera de los que tú vas. Yo sé que los seis gozaron de cierta salud durante un tiempo, pero que hubo un papa que no le gustaba eso ni para Dios. No le gustaban los seis bailando delante del Santísimo. Y entonces, bueno, los seis se hace un decreto para que los seis desaparezcan lo antes posible, y entonces los sevillanos, que se ven mucho, pues pusieron en el decreto que tan pronto se rompiesen los trajes de los seis, desaparecerían los seis. Entonces, ¿qué hacía? Que cada año se cambiaba una camisa, se cambiaba una manga, se cambiaba algo, y los seis sigue perdurando. Son los de la octava de la Inmaculada, que en ese momento, esos cánticos que ha habido mucha gente que fueron seis de Sevilla muy importantes, fue Merced, fue el Maestro Regalito, seis, fue también Ricardo Millo, y entonces prácticamente es una salutación al Santísimo basado en 3 pasitos que se dan, se retiran, vuelven a entrar otra vez, y prácticamente delante del Santísimo por lo que hacen es bailar, porque están contentos, porque la verdad de todo lo que tenemos es la Eucaristía. De tal es así de que hay un montón de curas que luego han terminado, quieren que la Eucaristía sea el centro de atención del cristianismo. De hecho, allí en Nervión, pues un cura, no voy a decir el nombre, pero bueno, ya lo recordan, que quitó prácticamente las 2 imágenes del Cristo de la Sé y de la Virgen, y no dejaba ir ni siquiera que se bautizara la gente, nada más que el Santísimo, ¿no? Entonces aquello se fue diluyendo hasta que llega otra cura y entonces ya lo dejó poner yo, ¿no? Entonces, la vocación del sevillano por su virgen, por su barrio, porque hay una cosa muy... yo recuerdo siempre a mi amigo Pepe de la Vega, que Pepe de la Vega era un sevillano, fue el director de una empresa de comercial, y entonces se enamoró de una niña de Bormujo. Y el hombre, en aquel tiempo, con los 1500 de aquella época, que eso era, bueno, eso era el poderío máximo, pues se trae a la novia que es Sevilla, con una carabina naturalmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y le habla de lo magnífico que es el parque de María Luisa, del parque de los Montpensier, le habla de aquella figura tan excelente como la de Collao y Valera, que es justamente lo que es la Rorita de Becker, que fue Collao y Valera, pero que son los hermanos Álvarez Quintero los que hacen una obra y regalan todos sus derechos para que se construya eso de Collao y Valera, junto con el obelisco que tenemos en la misma Plaza del Triunfo, que es el Inmaculado también extraordinaria de ese magnífico autor. Bueno, pues este hombre lleva a Fina, se llevaba a ella, y la lleva aquí a Sevilla, la trae, la pasa por los alcázares, la pasa por todos. Y al hombre, bueno, pues toman su cafecito, aquí, que estaba justamente aquí en la calle O'Donnell, y en este caso, cuando ya va de vuelta, le dice a Fina, bueno, Fina, ¿qué te ha parecido Sevilla? Y ella, con mirada inocente, le dice, todo está muy bien, pero con mi ermita de mi virgen no hay nada. O sea, quiere decir que el amor a la tierra es superior a todo lo que se ve. Las tierras no son importantes por lo que tienen, sino por la gente que te lo enseña. Tú vas a cualquier pueblo de nada y son gente encantadora, y aquello que no es nada se convierte en una auténtica odisea de ver cosas importantes. ¿Por qué? Porque entonces tiene amor. Sin embargo, hay otros sitios que te tratan muy mal, y por muy importante que sea el monumento que tengamos alrededor, debería y uno no tiene. Hola. No, entre todas las peculiaridades que tiene Sevilla, Triana es una de las peculiaridades más importantes que pueda tener una ciudad. A principios del siglo XIX, las primeras décadas, se convierte en el arrabal más importante de Sevilla. Entonces se sopesa de iniciar un puente que una Sevilla con Triana. ¿Qué problema se presenta? Se presenta que el río de Sevilla tiene muchas dificultades. Se le encarga a los arquitectos ingenieros franceses de la escuela de Fiel, y Fiel en aquella época desaparece, a mediados del siglo XIX, y sus sucesores se le encarga también esto. Hay que tener en cuenta que Sevilla, teniendo 2 grandes ciudades romanas,
una a una orilla y otra a otra, no tuvo un puente romano, por las dificultades que presentaba el río, por lo visto. Sí. Y tuvo muchos procesos hasta que llegó la inauguración en 1453, creo que fue, ¿no? Sí. La inauguración del puente. Y era porque también había dos niveles diferentes. La parte de Triana era una parte no muy sólida y el puente necesitaba 3 ojos Zapatas. en vez de 2, porque en el Sena, por lo visto, era más estrecho que el Guadalquivir. Fue empezando a brutal y se fue retrasando hasta esa época, ¿no? De hecho, el puente se hace con 3 zapatas. Hoy en la actualidad el puente de Triana es totalmente virtual, porque lo que lo mantiene son 2 grandes vigas que van cruzando de una parte a otra. En aquel tiempo era imposible hacerla, y el puente es decorativo lo que tiene, ¿no? Eso lo hace mi querido amigo Manuel, ingeniero de camino, y entonces hace la reestructuración del puente porque en el año 63 hay al paso de la Estrella, pues se mueve el puente. Y entonces ahí la gente se asusta y entonces se manda a tomar medidas. De hecho, se corta el río, cortado totalmente, se echa tierra hasta que se corta la parte izquierda con la derecha, y a partir de ahí empiezan a reconstruir prácticamente el puente para que tengamos una idea, ¿no? Mantener la estructura de abajo. Ya el río se desvía y se construye lo que se llama la dársena. Bueno, Que ya está controlado sí, por el puerto, sí. y ya no tiene esas subidas y bajadas. Hay una parte también que no quiero dejar pasar por alto, que son las advocaciones marianas de Sevilla, ¿no? Y hay muchísimas anécdotas, quizás no conocidas por el público en general, porque prácticamente se quedan las hermandades. Y yo recuerdo con Luis León, que fue durante muchos años capataz de la Macarena. Después por la noche se hacía lo que era una ronda, digamos, de caridad. Se va a visitar a los enfermos, se va a ver la gente si tenía comida, si no tenía comida. Había muchísimos niños con síndrome de Down, había muchísimos niños con discapacidades mentales, y eso prácticamente las familias los guardaban en su casa porque en aquel tiempo parecía que era casi un castigo de Dios que lo tuvieran, y entonces esos niños no salían a casi ningún lado, ¿no? Y entonces una de las veces que hacemos la ronda nos pasamos por una casa de la calle Parra, a la altura donde había una carbonería, frente a la casa Miralle, que vendía zapatos, y entonces vimos allí una madre con una hija, y cuando llegábamos siempre nos decía, bueno, a ver si nos podéis traer estampa de la Macarena, pero finita. Y solo no entendíamos eso de las Macarenas finitas, y total, que al final trajimos las más ligeras que había dentro de la hermandad para llevársela allí a ella, porque era una persona enfermita que tenía cáncer y tenía mucha fe en la Macarena, ¿no? Y entonces le preguntamos a la madre que por qué quería las estampas de la Virgen Infinita. Y entonces le dije, porque ella recorta la cara de la Macarena cada día y se la toma con una pastilla. Anda. O sea, la fe del sevillano. La fe del sevillano es increíble. Es decir, hay montones de detalles, montones de anécdotas de que la gente no las conoce, ¿no? Por eso aquí estaban los versos de Antonio Rodríguez Guzón cuando sale ella, ¿no? Dice, por eso, a ti Macarena, el sol te da de perfil, que si de frente te diera, solo volvería a salir por ver tu cara morena. Por eso a ti Macarena, tallada jardín de brisa, por las lluvias celestiales del dulzor y la sonrisa, te hicieron la emperadora de la legión divina, te coronaron de estrella, te proclamaron bendita y te bajaron los ángeles para dejarte en Sevilla. Por eso reinas habrá, pero como tú, ninguna. Un magnífico aplauso. Bueno, ya se nos ha venido el tiempo de la ronda de poetas. Entonces, Gracia Moreno es la que va a conducir nuestra tradicional ronda de poetas. Si tú vas a escuchar a nuestro compañero su creación poética, que una de las cosas bonitas que tenemos aquí es que
nos escuchamos y nos escuchan. Eso es una de las cosas interesantes de la psicología que tú has comentado de la soledad. Cuidado con la soledad, cuidado con las soledades. Hay que hacer grupo. Y nosotros, afortunadamente, aquí, como sabéis, pues, hemos creado este grupo poético donde usamos el lenguaje poético como lenguaje de los sentimientos y de la comunicación. Y siempre, todas nuestras tertulias, que las tenemos todos los miércoles, pues tenemos dos espacios. Un primer espacio que es una charla y tal, o una reunión con otro grupo poético, como vamos a tener la semana que viene con el grupo Aloha, y luego un segundo apartado, un segundo espacio, que es el de escuchar y ser escuchado con el lenguaje poético. Así que, gracias, Moreno, cuando tú quieras.